Dice así el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en esta mañana hemos titulado esta sección de los primeros 5 versículos, Vencedores por medio de la fe. Señor, te damos gracias y te pedimos ahora que nos ayude en esta mañana para que tú hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor, que salgamos de aquí impactados por tu palabra, transformados por tu palabra, con una pasión y un deseo de conocerte y servirte más y más, Señor. Sabiendo que como hijos tuyos somos vencedores por medio de la fe. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Uno de los desastres marítimos más grandes que ha acontecido en este mundo fue el hundimiento del barco el Titanic o el Titanic. El 14 de abril del año 1912, este barco, que se le llamó el Titanic o el Gigante, cargado de miles de personas, irlandeses, británicos, escandinavos. Inclusive se dice que en este barco había muchas personas o de las muchas personas más ricas de aquel entonces. Y ese día, el 14 de abril del año 1912, el Titanic, el Gigante, chocó con un inmenso bloque de hielo. Y se dice que en 2 horas y 15 minutos, este barco gigante, lleno de miles de personas, se hundió en las profundidades del océano. Si usted lee algunos artículos, la historia cuenta de un mito que se comenzó a difundir cuando estaban construyendo este barco llamado el Titanic, donde también le dieron el nombre de el Gigante, donde el mito era que este barco supuestamente era indestructible. Donde el mito se decía y la historia dice que muchos llegaron a conocer que este barco era un barco invencible, que por ninguna razón el Titanic debió haberse o se iba a hundir. Estas personas tenían la idea en sus mentes, a lo mejor de algo que habían escuchado, y a lo mejor aquellos que construyeron ese barco de 70,000 toneladas de hierro, donde ellos pensaron cómo algo tan grande y pesado se iba a hundir en las profundidades del océano. Muchos llegaron a pensar, inclusive pusieron su fe y su esperanza en la ciencia de aquel entonces, la tecnología del siglo XX, donde decían que el Titanic iba a ser un barco vencedor, que nadie ni nada podía hundir a este barco que para muchos supuestamente era invencible. Y aun cuando se habla de la historia del Titanic, donde muchos pensaban que eran invencibles, que iba a salir victorioso, sabemos por la historia que no lo fue así.
Sabemos que el Titanic no fue invencible. Sabemos que no salió victorioso como muchos pusieron su esperanza. Y tenemos que entender, mis hermanos, que nada de lo que hace el hombre es invencible. Solo lo que hace y lo que da Dios es invencible. Solo lo que hace y da Dios es indestructible. Solo lo que hace y da Dios es algo que nosotros podemos asegurarnos con una seguridad, con una certeza de lo que Dios hace y da es eterno. Y aquí entramos, mis hermanos, ahora a los primeros 5 versículos de Primera de Juan, capítulo 5. Donde si usted lee el versículo 4, se repite una palabra y es la palabra vence. En otras palabras, la palabra vencedor. Se dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, ha vencido al mundo nuestra fe. El versículo 5 dice también, ¿quién es aquel que vence? ¿Quién es el vencedor? Y Juan aquí está describiendo a los creyentes, a los nacidos de Dios, aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos y han entregado sus vidas y sus corazones a Dios. Juan en este texto aquí, si tú eres hijo de Dios, te llama vencedor. Ahora, si nosotros leemos las Escrituras, ¿verdad? Al leer las Escrituras, nosotros también encontramos y leemos de títulos para aquellos que han sido salvos y comprados por la sangre de Cristo. Por ejemplo, usted ha escuchado el término cristiano, ¿verdad? Usted ha escuchado que a los salvos, a los hijos de Dios, se le llaman también ovejas. Dios es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas y le seguimos. Se nos llaman en Juan los pámpanos. Se nos llaman los escogidos. Se nos llaman a nosotros los electos, los fieles. Se nos llama también a los salvos hijos de Dios buenos administradores. Se nos llama también piedras vivientes. Se nos llaman también cartas abiertas. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos llamados amados. Somos llamados piedras vivientes. Somos llamados cartas abiertas. Somos llamados templos. Somos llamados hijitos. Y si tomamos todas esas palabras, nos da una descripción, nos da una definición verdaderamente de quiénes nosotros somos por medio de Cristo. Y aquí en este texto, Juan nos llama a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que somos victoriosos en Cristo, que hemos vencido el mundo. Si usted quiere algún término, ¿verdad?, más nuevo, contemporáneo, como dicen algunos, somos ganadores. Somos ganadores por medio de la fe en Cristo. Vamos a ver en esta mañana que si usted está aquí y usted es hijo o hija de Dios, salvo por la gracia de Dios, podemos decir que somos vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esta palabra para nosotros? ¿Qué importancia, qué implicaciones tiene este término de vencedores para nosotros? ¿Qué pruebas existen que vamos a ver en este texto de que tú eres un vencedor en esta mañana? 3 puntos bien sencillos en esta mañana. Número 1, que nos van a ayudar a nosotros a expandir esta palabra de vencedor. Número 1, la fe en Dios te mueve a amar a Dios. Es el punto número 1. La prueba número 1, la fe en Dios te mueve a amar. Número 2, el amor
te lleva a obedecer a Dios. Y número 3, por consiguiente, la obediencia por medio de la fe vence al mundo. Mira el versículo 1 como dice. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y mire la primera parte del versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios. Entonces una pregunta. ¿Qué quiere decir esta palabra de creer y ser nacido de Dios? Bueno, mire el texto. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice, es nacido de Dios. Déjeme comenzar con esto primero. La fe en Cristo es lo más importante en la vida de una persona. Se requiere fe para crecer y agradar a Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra cree? O esa palabra creer. Esa palabra creer ahí quiere decir tener una plena confianza. Quiere decir tener una plena dependencia, entregar nuestra confianza en las manos de Dios. Es creer hasta el punto de confiar totalmente. Es creer con certeza, con seguridad. Ahora bien, esa palabra tiene aún también otras implicaciones. Porque no solamente creer, escuche bien, con certeza, con seguridad. Esa palabra ahí también implica una acción continua. No es solamente el creer, ya creí. Sino que esa palabra creer tiene la idea de seguir creyendo. Es un verbo que continúa creyendo, que no para de creer en Cristo. En otras palabras, se mantiene creyendo. La persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios es una persona no solamente que cree en Cristo con toda su confianza plena y seguridad, pero es una persona que continúa y sigue creyendo y creciendo. Escuche esto. El continuar creyendo es la evidencia, es el resultado, no la causa de haber nacido de nuevo. Lo digo de nuevo. El continuar creyendo es el resultado. El continuar creyendo es una evidencia, escuche bien, no una causa de que tú has nacido de nuevo. Por eso vamos a ver más adelante que esa palabra creer y nacer de nuevo tienen implicaciones que van de mano en mano. Porque el texto dice, todo aquel que cree, que confía, que sigue creyendo que Jesús es el Cristo, el Redentor, que se humanó, que es Dios. Esa persona que cree de esa manera en Cristo, dice, es nacido de Dios. Es una fe que crece cada día como evidencia, escuche bien, que tú has nacido de Dios. Es una fe permanente, es una fe que crece, es una fe que no se estanca. Más bien, es una fe que fluye, es una fe que da fruto en abundancia. Es una fe que desea crecer y dar frutos. Es una fe que impacta por medio del Evangelio de Cristo. Dice, la evidencia de esa fe es que tú has nacido de nuevo. Usted sabe que esa frase nacer de nuevo quiere decir ser engendrado de alguien. Quiere decir que usted ha nacido de alguien. Tiene una implicación, escuche bien, de un cambio rotundo en la vida de una persona. Literalmente, lo que esa frase, esa palabra y nacido significa que usted ha sido engendrado literalmente por Dios. Y si usted le pregunta a alguien, o si usted a alguien le pregunta a usted, ¿tú has nacido de Dios? Si usted dice, sí, yo he nacido de Dios, la evidencia va a ser su fe en Cristo, su vida, su testimonio. El testimonio de su vida es la evidencia de que tú has nacido de Dios.
Tenemos que ser honestos también, porque hay personas por ahí, hay personas que enseñan que si una persona continúa creyendo, Dios la va a continuar salvando. Bueno, si usted continúa creyendo, Dios va a continuar salvándolo. Si usted para de creer, Dios va a parar de salvarlo. Teología falsa, porque la Biblia enseña que la salvación y la fe en Cristo es segura. Tenemos una certeza. Por eso digo de nuevo, si alguien te pregunta, ¿has nacido de nuevo? El resultado va a ser tu fe en Cristo, la evidencia. Y más, usted se puede preguntar, ¿y qué pasa con aquellos que paran de creer? Respuesta, vaya conmigo al capítulo 2 de Primera de Juan. Mire el versículo 19. Juan contesta a esa pregunta. Oh, ¿y qué pasa con los que paran de creer? Mire la respuesta en Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían, ¿qué cosa? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No habían nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, o el que ha nacido de nuevo, permanece en la fe y crece en la fe. Ahora, ¿quiere decir eso que somos perfectos? No. Vamos a pecar, estamos en la carne, en el cuerpo del pecado. Vamos a fallar. Pero la idea es que cuando sucede eso, debemos entonces restaurar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, sabiendo seguro que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos nuestra salvación garantizada en los cielos por medio de Cristo Jesús. Escuche bien, mi hermano, Cristo es el objeto de tu fe. No las obras, no una persona, no la iglesia, no el pastor, no el diácono, no el hermano que me gusta, no. Cristo es el objeto de nuestra fe. La evidencia, lo digo de nuevo, de que has nacido de nuevo es que crees y que continúas creyendo en Cristo solamente. Por eso dice Juan 3:5. Respondió Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Efesios 1:5, escuche, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio, dice el texto, por medio de Cristo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Nuestra fe en Cristo, nuestra relación con Cristo. Entonces, esta relación de que nosotros hemos nacido de nuevo en Dios nos lleva entonces a amar a los demás. Mira el texto como dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es hijo de Dios, ha sido engendrado por Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró a Dios, ama también al que ha sido, ¿qué cosa? Mira el texto lo que dice, al que ha sido engendrado por Él. Esa fe en Dios, esa fe en Cristo, de que hemos nacido de nuevo, nos lleva a nosotros no solamente a amar a Dios, que lo vamos a ver en un momento, pero nos lleva a nosotros a amar a los demás. El texto lo dice en el versículo 1. Mire, y no estamos hablando aquí de un amor fileo. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor fileo ama a aquellas personas que nos caen bien. El amor fileo ama a aquellas personas que nos dan la bienvenida a nosotros, que nos tratan bien. Pero el texto habla del amor ágape, del amor sacrificial, donde nosotros expresamos ese amor por medio de Dios hacia los demás, hacia los hermanos de la fe, hacia el prójimo, inclusive hacia nuestros enemigos. Y el texto dice aquí, una prueba de tu fe, de que tú has nacido de nuevo, es que tú amas a los demás.
Pero no solamente se queda ahí. Mire el versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos. Juan vuelve de nuevo y repite la misma idea. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a ¿quién? ¡Ja! A Dios. Pregunta, ¿amas a Dios en esta mañana? Yo no estoy hablando de un amor superficial. Yo no estoy hablando de un amor pasajero. Yo no estoy hablando aquí de un amor obligatorio porque el pastor me dice que yo tengo que amar a Dios. Yo no estoy hablando aquí de un amor que cuando las cosas van bien, wow, Dios es amor y yo voy a amar a Dios. Pero cuando las cosas están mal, wow, Dios no me ama, yo no voy a amar a Dios. No es eso lo que estamos hablando aquí. Juan está diciendo aquí que el que es nacido de Dios, el que conoce a Dios, no solamente ama a los hermanos, pero tiene un amor, una pasión, un deseo por amar a Dios. Te deleitas tú en amar a Dios. Te deleitas tú en leer las Escrituras, en escudriñar las Escrituras, en servir a Dios, en hacer su voluntad, testificar a otros, buscar cómo ayudar a los demás. Todo eso sale de nuestra y fluye de nuestro amor, de nuestra pasión a Dios. Y si yo digo que yo he nacido de Dios, el resultado debe ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo recuerdo cuando estaba en el aeropuerto de Santo Domingo, en uno de estos viajes, que estaba esperando en la fila para pagar por una visa, y saludo a una persona que está detrás de mí, y comenzamos a hablar, y me dice él, bueno, yo estoy aquí, americano, él me dice, yo estoy aquí de viaje porque quiero enseñarle a otros acerca de la palabra de Dios. Quiero instruir a otros. No solamente él lo iba a hacer en Santo Domingo, pero también iba a reunirse con pastores y personas de Haití para enseñarle la palabra de Dios. Y yo le comenté, ¿verdad?, que estaba de viaje porque mi mamá había sido, tiene cáncer, y comenzamos a hablar. Y me dice él, podemos orar ahora mismo. Y le estoy hablando que hay cientos de personas detrás de nosotros. Y a ese señor no le importó cuántas personas habían detrás de nosotros. Cerró sus ojos, yo cerré mis ojos. Y comenzamos ahí, me abrazó y él comenzó a orar. No solamente por el viaje, pero también por mi mamá. Y para que Dios nos ayude a seguir sirviéndole a Él. Eso es amor a Dios. Una pasión por Dios. No importa las personas que estaban detrás de nosotros y tuvieron que esperar. Mire, yo soy sincero, yo en una como que abrí los ojos un poco porque pero no sabe quién estaba ahí para ver. Mire, y ese señor ahí se paró y oró hasta que terminó. Y no se movió. Pasión por Dios. Pero también deseo, pasión, amor por los demás. Él no tuvo ninguna vergüenza de que era nacido de Dios, de que tenía su fe en Dios, de evidencia de seguir creciendo y amando a Dios. Y esa fe en Dios nos debe llevar a nosotros no solamente a amar a Dios, pero número 2, ese amor a Dios resulta entonces en una obediencia a Dios. Mire el versículo 2 al final lo que dice. No solamente por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, pero dice también y guardamos sus mandamientos. El versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios. Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces pregunta para ti esta mañana, ¿qué significa guardar? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Juan aquí? Porque guardemos sus mandamientos. Si podemos decir el punto de estos versículos es la obediencia. Ahora, es bien interesante porque la palabra guardamos y la palabra guardemos en el versículo 3 tienen dos significados diferentes. Mira el versículo 2. Dice,
el amor resulta en obediencia si guardamos sus mandamientos. Esa palabra ahí, guardar, quiere decir obedecer las órdenes de Dios. Esa palabra ahí, guardar, en el versículo 2, quiere decir que nosotros no solamente ponemos y obedecemos los mandamientos de Dios, pero que ponemos en práctica las instrucciones de Dios. En el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esa palabra ahí, guardemos, quiere decir cuando uno vela, cuando uno retiene, cuando uno protege, cuando uno guarda algo. En este caso, los mandamientos de Dios. En el versículo 2, guardamos, lo ponemos en práctica. En el versículo 3, guardemos, nosotros lo protegemos, lo ponemos, lo guardamos en nuestros corazones. Uno es una acción y el otro es una actitud del corazón. No solamente es obedecer, pero también es practicar. Y de la única manera que nosotros vamos a poner en práctica y a practicar y a obedecer los mandatos, las instrucciones de Dios en su palabra, esa es la medida que nosotros, ¿qué? Pues los pongamos en nuestros corazones. En otras palabras, a la hora de tomar una decisión, ¿qué dice mi amigo o qué dice la palabra de Dios? A la hora de nosotros hacer algo, ¿buscamos el consejo del amigo o el consejo de la palabra de Dios? Cuando nosotros somos tentados a pecar, cuando nosotros vamos por pruebas, por dificultades, ¿qué vamos a hacer si no tenemos en nosotros la palabra de Dios, las instrucciones, los mandatos de Dios? No solamente es retenerlos, sino también es guardarlo. Pero no solamente guardarlo, sino más bien ponerlo en práctica. Eso es obediencia. Escuche, mire, yo no espero de una persona que no haya nacido de nuevo. Yo no espero de una persona que no tenga su fe y su confianza en Cristo, que vaya a actuar como un cristiano verdadero, ¿verdad? No esperamos. Yo no puedo tener la expectativa de que una persona que no haya nacido de nuevo tenga deseo de leer la palabra de Dios. No puedo, porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. No puedo tener la expectativa de que una persona, no puedo esperar que una persona que no haya nacido de nuevo, como dice el texto, agrade a Dios, quiera obedecer a Dios, luche contra el pecado, le diga que no al mundo y sí a Dios. No puede. Pero Dios sí espera de una persona que haya nacido de nuevo, de una persona que llama a Dios su Padre. Dios sí espera de que esa persona, totalmente lo contrario, tenga un deseo por leer y estudiar la palabra de Dios. Tenga un deseo por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por decirle que no al pecado, por luchar contra el pecado, por luchar contra el mundo, por buscar agradar a Dios. Mis hermanos, estamos hablando aquí de un estilo de vida. Ese es su estilo de vida. Ese es el estilo de vida del nacido de Dios, de aquel que tiene su fe y su esperanza y sigue creciendo en Dios. Yo recuerdo una vez, fuimos a buscar el perro de nosotros. Teníamos 2 poodles y un gato. Uno negro, uno blanco y un gato de diferentes colores. Y llevamos el perro poodle, el macho, ¿verdad? Que era el negro. Lo llevamos al veterinario. Bueno, para que, ¿verdad? Lo lavaran, recortaran el pelo y todo. Al final nos llama, mire, ya su perro está listo, venga a buscarlo. Bueno, vamos a buscarlo. Y cogemos el perro, lo ponemos en el carro. Y el perro como que está actuando raro. Qué raro. Nunca el perro mío hacía eso ¿verdad? En el carro, que se mantenía tranquilo. Siempre estaba saltando y que le abrieran, ¿verdad? Uno le abría la ventana para que mirara. Bueno, llegamos a la casa y el perro se sentó en una esquina. Yo, esto es raro. Y lo veo, no, pero ¿qué es el perro? Ese es el perro mío. Y lo mismo. No, pero que está raro esto. Al otro día el perro hace cosas que ¿verdad? El perro que nosotros teníamos acostumbrado no hacía. Bueno, suena el teléfono y nos llaman de la veterinaria. Saludos.
Esa es la casa de la familia Peña, sí. Mire, queremos pedirle disculpas porque usted tiene el perro equivocado. ¿Cómo? Pero con razón. Y vamos al veterinario y intercambiamos los perros, ¿verdad? Y montamos el perro en el carro y el perro hace lo que siempre hacía, ¿verdad? Vamos a la casa y el perro hizo lo que siempre hacía. Mire, Dios no tiene cristiano lo de la secreta. Si usted es hijo de Dios, ¿verdad? Usted va a actuar como ¿quién? Como un hijo de Dios. Su estilo de vida va a representar que usted tiene un amo, un Señor, un Dios, un Padre, y Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios. Debemos ser sal y luz. Somos embajadores de Cristo. Estamos representando a Cristo en esta tierra. Por eso dice Mateo 12:50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, es mi hermano y hermana y madre. Pero escuche Juan. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14, los versículos del 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese, bien específico, no solamente el que tiene mis mandamientos, pero el que los guarda, el que lo pone en práctica, como ya vimos. Dice, ese es el que me ama, y el que me ama, dice, ser amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice ahí? Dice, mi palabra guardará. ¿Usted está viendo aquí? Dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Contraste, versículo 24. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Eso está bien sencillo y claro. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una obediencia a Dios. Si yo amo a Dios, si yo digo que soy nacido de Dios y digo que mi fe está en Cristo, una evidencia, otra evidencia es no solamente amor a Dios, amor a los demás, pero una obediencia clara, concreta, precisa a lo que Dios dice aquí en su palabra. No solamente eso, sino que Juan describe los mandamientos. Mire el versículo 3. Dice, y sus mandamientos no son ¿qué? Dice ahí gravosos. Esa palabra gravosos que define, y no solamente define, sino que también nos da la idea y nos describe acerca de estos mandamientos. Esa palabra gravoso ahí quiere decir que no son pesados, que no son difíciles. Dice que no son duros, que no son severos, que no son abrumadores, que no es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, si no son gravosos, pregunta, ¿cómo entonces son los mandamientos? Vaya conmigo a Mateo 11:28. Porque Juan dice aquí que debemos guardar, preservar, obedecer, aplicar a nuestras vidas estos mandamientos que no son duros, que no son difíciles. Por eso dijo Cristo en Mateo 11, mire el versículo 28 lo que dice. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero mire el versículo 30 lo que dice. Escuche bien. Dice, porque mi yugo es, ¿qué dice el texto? Fácil. ¿Y qué dice ahí? Y ligera mi carga. Por eso yo dije que para una persona que no ha nacido de Dios, esto va a ser completamente difícil. No solamente difícil, imposible obedecerlo. Porque necesitamos el Espíritu de Dios. Pero aquellos que amamos a Dios, cuando leemos las Escrituras, lo que Dios quiere de nosotros, no va a ser un peso, no va a ser una carga, sino que va a ser un deleite para nosotros obedecer la palabra de Dios.
Cuando nosotros pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida, cuando Él nos salva, de una manera ahora natural debe salir de nosotros, wow, Dios, lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Si tú quieres que yo deje esto y te sirva a tiempo completo, Dios, yo lo voy a hacer. Dios, mira, si tú quieres que yo deje esta cosa que yo he estado haciendo, yo lo voy a dejar porque quiero agradarte a ti. Dios, si esto que yo estoy haciendo no te agrada a ti, no trae gloria y honra, lo voy a dejar porque quiero agradarte a ti. Esa es la obediencia que Juan está hablando aquí. Por eso es que el nacido de Dios, el engendrado por Dios, el que tiene su fe, su certeza, su esperanza en Cristo, no solamente ama de esta manera, no solamente obedece a Dios y a su palabra, pero mire cómo Juan termina esta sección y llama a los nacidos de Dios vencedores. Mire el versículo 4 como dice. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Dice, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. No solamente la fe en Dios nos mueve a amar, no solamente el amor hacia Dios nos mueve a obedecer a Dios, pero ahora somos llamados vencedores, la fe que vence al mundo. ¿Qué quiere decir esa palabra vence en este versículo? Mire, yo había escuchado acerca de esa palabra vencer o vencedores, pero nunca la había escuchado, sinceramente, nunca la había estudiado como la estudié en esta semana. Esa palabra ahí, vence, o que ha vencido, en el versículo 5 dice, vence al mundo. Es la palabra que quiere decir victoria. En el griego es la palabra, escuche bien, y usted la va a saber de una vez, es la palabra Nike, N-I-K-E, que nosotros escuchamos en inglés Nike o Nike, la marca, ¿verdad? Nike, donde nosotros compramos, ¿verdad?, tenis y ropa con ese sellito, ese logo que dice Nike o Nike o Nike. Ahora escuche bien, esa palabra Nike quiere decir invencible. Por eso la gente compra tenis Nike y dice, bueno, yo voy a una carrera y ¿quién me va a ganar a mí? Yo tengo tenis Nike, tú tienes Adidas o Reebok, yo voy a ganar. Por eso la gente dice, si yo tengo estos pantalones cortos, ¿verdad?, que tienen el sitio ahí Nike, yo voy a correr más rápido, voy a ser mejor que tú. Es más, mira este t-shirt que dice Nike, yo he visto mejor que tú y soy invencible. Eso quiere decir la palabra Nike. Ahora déjame llevarlo por unos momentos a aquel entonces, al tiempo de los romanos, donde la diosa Victoria personificaba a la diosa de la victoria. Y esa diosa fue tomada por los romanos de los griegos, donde los griegos tenían un dios, una diosa llamada Nike o Nike, ¿verdad? Victoria, invencible. Para los romanos, esta diosa griega Nike formaba parte de la sociedad de ellos. Para ellos era la victoria. Si teníamos esa diosa, íbamos a ser invencibles. Inclusive, escuche bien, los romanos llegaron a decir que los mortales como nosotros no podíamos obtener la victoria. Solamente la diosa Nike podía obtener la victoria. Solamente ella era invencible. Yo le tengo noticias a los romanos, porque Juan, en el versículo 4, si usted ha nacido de Dios, si usted conoce a Dios, si usted tiene su fe en Cristo Jesús en esta mañana, el texto, Dios te llama a ti vencedor, Nike, victorioso. Escuche bien, Juan, esto es increíble. Juan describe al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios, en medio de esa sociedad,
donde ellos decían que solo los dioses eran victoriosos, que solo los dioses eran vencedores, que solo los dioses eran invencibles. Juan usa esa palabra Nike para describir al cristiano, al Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! Donde ellos creían que ningún mortal como nosotros podía recibir ese título. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, nos llama a nosotros vencedores. La victoria, escúcheme mis hermanos, la victoria no es a través de un dios o una diosa creado por el hombre, es a través y únicamente por el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, el salvador del mundo. Por eso somos nosotros vencedores. Y el texto dice ahí, todo aquel que es nacido de Dios, dice, vence, ha conquistado, ha ganado al mundo. Esa palabra mundo ahí no está hablando de las cosas que nosotros vemos. No es eso que está diciendo. Esa palabra mundo ahí está hablando de las tinieblas de Satanás. Está hablando de ese mundo carnal, invisible del diablo y sus ángeles. Está hablando de ese mundo de tinieblas gobernado por Satanás, quien es el enemigo principal de los hijos de Dios. Está hablando, esa palabra mundo ahí, está hablando de esas huestes celestiales de maldad, de la muerte, del pecado, donde nosotros como hijos de Dios ya hemos vencido la muerte. Ya hemos vencido al pecado, hemos vencido a Satanás y sus ángeles. Si no, ¿usted recuerda lo que dice Colosenses 2:15? Dice Cristo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, sobre Satanás y sus ángeles, dice, en la cruz. Solo el cristiano, escuche bien, solo el cristiano tiene victoria sobre el mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el texto, pero confiad, dice yo, Cristo, dice yo he vencido, yo tengo la victoria al mundo. Mire, no estamos hablando aquí de algo del positivismo, de algo que es pasajero, de algo temporal, de algo que no es seguro. No, estamos hablando de una victoria que es segura y garantizada en Cristo Jesús. Dice, el que es engendrado por Dios, Dios es su Padre y tiene el poder de Dios para ser un vencedor. Y quiero añadir esto. No es que Cristo ganó por un punto, como uno escucha en el básquetbol. Wow, por poco y pierden, pero ganaron por un punto, por poco y pierden. Mira, el juego se fue a extra innings, a extra tiempo. Y allá fue que, mira, después de luchar tanto, pudieron ganar. No. Cristo ganó, mire, de una manera abrumadora, de una manera aplastadora, porque Él es Dios. Y dice ahí la parte final del versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido, Nike, vencedor, dice, al mundo, nuestra fe. Y en el versículo 5, Juan vuelve y nos recuerda cómo comenzó el versículo 1. Dice, versículo 5, ¿y quién es el que, vamos a usar esa palabra, Nikon, Nike, ¿y quién es el que Nikon al mundo? En otras palabras, ¿quién es ese que vence, que domina, que prevalece, que triunfa, que sale victorioso? Dice, aquel que, ¿qué cosa? Que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pregunta esta mañana. ¿Tienes tú una relación personal con Dios? ¿Has sido tú engendrado, nacido de nuevo por Dios? Pruebas del vencedor, pruebas de que has nacido de nuevo, tu fe en Cristo, que ama a Dios, una pasión, un deseo por Dios, por su palabra, que ama a los demás, que tienes una fe en Cristo y eso te hace a ti, por medio de la fe en Cristo, conquistador, vencedor y un ganador. Yo recuerdo a un amigo
allá en la República, cuando salíamos, ¿verdad?, a almorzar, siempre salíamos juntos, él salía con muchos tratados. Tiene una pasión, un deseo, un fervor, y donde sea que nosotros llegábamos, él estaba ahí repartiendo tratados y diciendo a la persona, Cristo te ama, Cristo viene pronto, Cristo te ama, ¡wow! Y personas a veces, yo no quiero eso. Personas a veces hasta se burlaban de él. Pero no estoy diciendo que usted debe hacer esto, lo que voy a decir ahora, pero él generalmente decía, no, está bien, no hay problema. No, nos vemos allá del otro lado y vamos a ver quién es el ganador, si tú o yo. ¿Qué estaba diciendo él? Mire, ya yo tengo la victoria garantizada. Yo soy un vencedor, ya yo gané. Yo te estoy dando a ti las buenas nuevas para que tú seas un vencedor también. Terminamos en esta mañana. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Y vamos a terminar con esto. Romanos 8. En primera de Juan utiliza la palabra vencedor, el que vence, nuestra fe que ha vencido al mundo. Pero en este precioso texto aquí de Romanos 8, la sección que dice más que vencedores, mire el versículo 37 lo que dice. Luego de el apóstol Pablo decir, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién va a condenar a los hijos de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Mira el versículo 37 lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos vencedores. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto ahí? En el griego se le agrega una palabra a vencedor. Dice, ¿somos qué? Más que vencedores. Mire, nosotros no solamente somos vencedores. El Hijo de Dios es mucho más que un vencedor. Dice, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ¿verdad? Y nos da una lista y dice el versículo 39 al final, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, el Titanic era invencible, creado por hombres. ¿Me permite usted decir esto esta mañana? Dios es el verdadero Titanic. Dios es el verdadero gigante. Dios es el verdadero Nike. Porque cuando estamos en las manos de Dios, escuche bien, somos más que vencedores. Somos súper vencedores. Somos súper conquistadores. Somos súper invencibles en Cristo. Y podemos combatir contra las asechanzas del diablo y de Satanás, porque ya nosotros somos súper ganadores por lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario. Somos vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Vive como un vencedor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, ¿qué podemos decir, Señor? ¿Qué podemos darte a ti? Si no solamente nuestras vidas, Señor. Para que tú como nuestro Padre nos uses, Señor. Porque nada de lo que podemos hacer en esta vida, Señor, aparte de tu Espíritu, Señor, nada podemos hacer. Y somos vencedores, Señor. Podemos decir eso, que somos más que vencedores, basado en lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, te damos las gracias y te exaltamos y te glorificamos. Y si hay alguien en esta mañana, Señor, que no ha nacido de nuevo, oh Señor, dale de tu gracia y tu misericordia para conocerte. Señor, ayúdanos a vivir como vencedores, como hijos tuyos, como lo que somos, impactando este mundo para tu gloria. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén.